Dicen con razón que nunca faltan los compases de un tango en las calles de Buenos Aires. Una música que forma parte de la idiosincrasia argentina y resuena como fondo trágico de un pasado político cuya amargura no acaba de disiparse. Que lloro y que nunca volverá. Aún bajo el actual sistema democrático, las Fuerzas Armadas permanecen manchadas por la impunidad de los crímenes que cometieron durante la dictadura militar. La memoria de sus víctimas constituye la principal pesadilla política de Argentina. Han sido muchas las dictaduras militares a lo largo de la historia de este país, pero ninguna tan abyecta, despiadada y criminal como la que encabezó el general Videla, tanto que cerca de 30 años después aún continúan abiertas las heridas que dejó en la sociedad argentina. Todavía hoy se excava en busca de huellas de la represión, como en la antigua sede del Club Atlético, un centro de detención de la Policía Federal por donde pasaron más de 1.500 detenidos y tan solo un centenar salió con vida. El horror es la herencia irrenunciable de una dictadura cuyas atrocidades no podrán ser olvidadas sin que se haga justicia. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Una implacable máquina de matar trabajaría a destajo durante más de 7 años, desde que el 24 de marzo de 1976 una junta militar tomó el poder y estableció un régimen de terror. El peronismo sin Perón terminaba en un caos social teñido de sangre y los centuriones argentinos, con el pretexto de combatir a la subversión, impusieron un despiadado modelo político diseñado en Washington para erradicar los sueños revolucionarios de todo el cono sur de América. El golpe militar en la Argentina fue el último de una serie de golpes militares en muchos de los países de la región, en Brasil, en Chile, en el Uruguay, en muchos países de Centroamérica. Y entre esas dictaduras se estableció una coordinación represiva que se llamó Plan Cóndor, que se celebró en la Argentina su primera reunión antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El plan consistía en tomar los prisioneros, ya fuera al terrorista o a sus amigos, a los que figuraran en la libreta de direcciones. Obtener información bajo tortura, hacerlos desaparecer, en la gran mayoría de los casos, en otros casos se los dejó sobrevivir, esto quedaba al arbitrio del desaparecedor, e inclusive apropiarse de sus bienes como botín de guerra. No teníamos una doctrina que nos mostrara cómo actuar en el marco de la guerra revolucionaria. Y así es que vinieron asesores franceses que tuvieron una misión militar instalada en la sede del Comando en Jefe del Ejército durante muchísimos años. Esa doctrina es la que aplicaron los franceses en Argelia y se modernizó con elementos doctrinarios de la doctrina norteamericana en Vietnam. El Plan Cóndor necesitó quebrar las formas jurídicas de lo que llamamos la soberanía de cada país, porque era necesario que, para ser eficaz, tener una coordinación que no se detuviera en estas cosas burocráticas de extradiciones o de trámites diplomáticos. Planteada la barbarie de la represión de los ejércitos y de la política económico-social norteamericana, no podía seguirse con los buenos modales de la democracia tradicional. Se implementaba la tortura en los chicos de
menores de 10, 11 o 12 años que el doctor Vergés, que es un médico de policía de la provincia de Buenos Aires que está detenido, decía que después, pasados los 25 kilos, podía recibir tortura. Y se ponía al padre, a la madre y arriba al chico. Y se le aplicaba corriente eléctrica por intermedio de un transformador que se iba elevando esa corriente. Tras el desastre militar de las Malvinas, la dictadura se desplomó en 1983 y sus integrantes fueron juzgados bajo el primer gobierno democrático. Se renunció entonces a procesar al conjunto de las Fuerzas Armadas, sentando en el banquillo solo a sus principales responsables. Los crímenes de Estado quedaron al descubierto, pero sus autores no serían castigados. El fiscal Estrasera probó los delitos de lesa humanidad cometidos, desvelando la existencia de 300 cárceles secretas, y la cúpula militar fue condenada a prisión perpetua. Pero aquel logro democrático quedó frustrado por las garantías de impunidad que aprobaron unos gobiernos tan débiles como amedrentados. El juicio a las juntas es un juicio único, único en el mundo. Hubo un indulto, hubo leyes arrancadas a punta de pistola como las de punto final y obediencia debida, después de 2 golpes de tentativas de golpe de Estado, pero igual, esto se ha declarado nulo y se podrá juzgar aquellos crímenes que por ser de lesa humanidad son imprescriptibles. El intento de castrar a una generación rebelde arrojó el balance de 30.000 desaparecidos. Muy pocos han sido encontrados en fosas comunes e identificados por los forenses. La mayoría fueron sepultados en cal, dinamitados o arrojados al mar. Miles de legajos retratan el laberinto sin salida de sus destinos, olvidados en los archivos de entidades de derechos humanos. El hacer desaparecer tiene un antecedente en el juicio de Nuremberg, en Alemania nazi, el famoso decreto de Hitler, Nacht und Nebel, noche y niebla. Es decir, donde se establecía que al individuo había que hacerlo desaparecer, aislarlo, que no tuviera contacto con familiares, con abogados. Después ellos hacían lo que querían, o lo soltaban o lo eliminaban. Pero esto es una forma de sembrar el terror en la población, no solamente en los cautivos, porque muchas veces muchos parientes decían, no voy a hacer la denuncia, y si lo matan, a lo mejor está vivo. Esa es la mecánica del terror, ese es el gran éxito que consiguió la dictadura, someter a la sociedad por el terror al punto de que hubiera gente que fuera capaz de mirar para otro lado mientras estaban llevándose una persona en la mesa del lado del café. Vamos en persecución de un automóvil Fiat 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. La maquinaria del terror consistía en el doble juego de sabes todo pero no admito nada. Te pueden pasar las cosas más terribles, pero nunca lo vamos a reconocer. Aquí nunca pasó nada. Todo es normal, business as usual, los carros circulan tranquilamente por la calle, las familias van de compras en vísperas de Navidad, todo ocurre dentro de un orden aterrador. Aquellos años se vivían con miedo a la noche, terror a la noche. Y se escuchaban los tiros, y se escuchaban las corridas, y se escuchaba todo en la calle. Era un bum bum en el corazón, amén del sufrimiento que uno tenía, porque un hijo es irreemplazable. Puede haber 20, pero es irreemplazable. Y el terror fue muy grande. Y mucha gente fue muda, ciega y sorda por miedo también, que tal vez podían haber hecho más cosas, pero no han hecho nada porque el miedo era muy grande. Una guerra civil la viví cuando era chica, fue una guerra civil, pero esto no fue ni una guerra civil ni una guerra, esto fue una masacre. Dionisia López Amado emigró de Galicia en 1952 con su marido y un niño de 5 meses. Lo crió en Argentina y lo perdió 24 años después, secuestrado junto a su esposa. Un drama repetido miles de veces.
Ricardo Eulogio de la Lama era diputado del Partido Justicialista, fue secuestrado el 30 de mayo de 1976. Llegaron a las 11 de la mañana alrededor de 20 personas. Después de una hora de estar revisando, se lo llevan. Inmediatamente yo me dirijo al Ministerio del Interior para hacer la denuncia, donde me dicen no tener noticias. De ahí me voy a la comisaría para presentar la denuncia para hacer un habeas corpus, que no me lo quieren recibir. Y además voy al primer cuerpo de ejército. Quedamos mi hijo Ricardo, de 1 año y medio, y yo estaba embarazada de 3 meses. El 30 de mayo pasado se hicieron 29 años de su desaparición y nunca supimos nada de él. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Horacio Verbitsky, uno de los más prestigiosos periodistas argentinos, ha lanzado duras acusaciones contra la Iglesia Católica tras investigar sus relaciones con el régimen militar. La Iglesia fue el soporte dogmático de la dictadura. El exterminio que los militares practicaron en la sociedad argentina tiene su fundamento en la doctrina tomista de la guerra justa. A nada se parece más la concepción que los militares argentinos aplicaron durante la Guerra Sucia que a las concepciones del nacionalcatolicismo, de la cruzada en la Guerra Civil Española. Los generales hablaban como obispos, predicaban sermones, y los obispos hablaban de guerra en términos cuarteleros. La conducta de algunos sacerdotes, incluso hay uno que está detenido en este momento, que fue capellán de la Policía de Buenos Aires, Cristian von Bernis, que participó personalmente en la ejecución de prisioneros. Y ha habido participación necesaria y ha habido encubrimiento por parte de los capellanes que en todo el país sabían lo que estaba ocurriendo y en vez de denunciarlo, confortaban a los asesinos con parábolas bíblicas. Se empleaba la parábola de Cristo relacionada con que había que separar la hierba mala del trigo y que nosotros, nuestra función era esa, entonces que no pecábamos. El capellán de la ESMA, que lo tranquilizaba Gilingo, es hoy el secretario del obispado castrense. De modo que cuando el actual obispo castrense dice que al ministro de Salud hay que colgarle una piedra al cuello y tirarlo al mar porque reparte preservativos, no es una parábola vacía e ingenua. Él sabe perfectamente de qué está hablando. Sin duda, en algunos capellanes militares que, digamos, desde una ideología totalmente equivocada, incompatible con el Evangelio, apoyaron métodos violentos o quizás, bueno, hicieron la vista gorda frente a lesiones graves contra los derechos humanos. Me parece que les cabe una responsabilidad doblemente grave, porque como decía Santo Tomás, corruptio óptima pésima, ¿no? Cuando el bueno se corrompe, el mal es doblemente malo. Y creo que alguien que tiene la responsabilidad de predicar y de denunciar el amor esté avalando la tortura o la muerte o la desaparición de personas, sin duda tiene una gravedad enorme, de la cual la Iglesia, digamos, ha pedido perdón en el 2000. Estaban todos los obispos fascistas. Fascistas, digo, es una manera de decir, pero de ese estilo, ¿eh? Claro, todos eran autoritarios, con distintos grados. Y había un provicario general que comparó a la Junta Militar con la Trinidad, diciendo que la sangre purificaba, una cosa horrible que prefiero no acordarme. Monseñor Laguna fue acusado de complicidad con la dictadura por haber sido el interlocutor oficial de la Iglesia con la Junta Militar. Nos reuníamos con los secretarios generales de las armas, generales importantes, y alguna vez con los tres, Comacera, Agosti y Videla. Todo fue inútil. Esas entrevistas no servían para nada. Yo no debí perseverar, porque la imagen ante el público era que había un diálogo. Eso no salía mucho, porque eran reuniones, no digo secretas, pero reuniones privadas. El coronel Ballester puede hablar de la dictadura con la autoridad de quien ha pagado sus críticas con el cese en todos sus cargos, además de sufrir un atentado. Actualmente preside el Centro de Militares por la Democracia. Las
finalidad, en el fondo, estaba en cambiar el sistema socioeconómico de la República Argentina. Había que privatizar todas las empresas públicas, había que entregar todo el país, no solamente al capital foráneo, sino también a sus servidores vernáculos de acá, y para ello había que terminar con todos los opositores. El modelo económico puede ser más o menos perverso, pero no necesariamente tiene que desembocar en la desaparición de gente. Ellos quisieron imponer el modelo económico a la fuerza, que es distinto. Bueno, sin duda el poder económico en la Argentina tuvo una participación gravísima en el terrorismo de Estado en la Argentina, al punto tal de que cuando comenzaron a desaparecer personas a partir del golpe, los iban a buscar con sus propios legajos de trabajadores y de sindicalistas que les proporcionaba, entre otras, la empresa Ford, los astilleros Astarza y otras empresas relacionadas con el poder económico en la Argentina. Conscientes de la necesidad de cambiar su imagen, las Fuerzas Armadas proclaman su pleno respaldo a la democracia. La Marina ha llegado incluso a organizar seminarios sobre derechos humanos. Pero como trasfondo se adivina una descongelación salarial obstaculizada por una opinión pública adversa. Nosotros pensamos que quedarnos anclados a ese pasado sería un verdadero suicidio. Y por eso es que la Armada Argentina está promoviendo algo que nosotros consideramos esencial y que es construir con la participación de distintos sectores de la sociedad nuestra propia agenda ética, es decir, basada en valores y principios que orienten el accionar de nuestra Armada, de la Armada Argentina, hacia conductas éticas y morales. Ocultando sus uniformes, la Marina se distinguió por una crueldad extrema en la represión y creó el mayor centro de exterminio de oponentes democráticos. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. 5.000 desaparecidos pasaron por estas instalaciones que van a convertirse en centro de derechos humanos. Antes de ser abiertas al público, fueron visitadas por algunos de los escasos prisioneros supervivientes. Yo fui detenido el 18 de noviembre de 1978 junto con mi mujer y mi hijo Rodolfo de 20 días de edad y un primo de mi mujer. Fuimos conducidos a la Escuela de Mecánica de la Armada y fuimos sometidos a tortura todos, incluido mi hijo de 20 días. Ahí lo que hacían eran, nos tenían alojados, depositados a los que estábamos secuestrados. Previamente a estar ahí, nos habían colocado grilletes en los pies, como le hacían a los esclavos en la antigüedad, con cadenas y candados, capucha, desde el momento que nos secuestran, que es una capucha de tela gris. En algunos momentos inclusive nos tenían esposados, y con un antifaz por debajo de la capucha, por sobre los ojos. En realidad el tiempo se desdibuja mucho estando allí. Uno no tiene noción ni de día ni de noche, no sabe si transcurrió un día, 4 horas o 6 meses. Es una sensación bastante extraña. Uno estaba solo completamente. Creo que la idea era que perdiésemos toda identidad, básicamente, que uno se sintiera que en definitiva estaba muerto. A mí cuando me suben al auto lo primero que pensé es, pucha, tengo 19 años nada más y se me acabó la vida acá. Lo primero que te dicen sobre los compañeros que de golpe dejaban de estar eran que los habían trasladado a otro lado donde iban a estar mejor. Ahí empezamos a conocer por primera vez la palabra traslado. Esa palabra que significó que nunca más volviéramos a ver a ninguno de esos compañeros. Y eso lo conocíamos por los guardias.
Después los propios guardias eran charlando con los que nos empezaron a comentar lo del horno donde quemaban compañeros, o cuando escuchábamos explosiones nos comentaban el tema de que se estaba dinamitando cuerpos de compañeros. Acusado por estilingo de participar en los vuelos de la muerte, Gonzalo Torres de Tolosa, abogado defensor del grupo más sanguinario de marinos, aún se enorgullece de haber apoyado a los verdugos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo entraba a la ESMA, iba a acompañar, a ver, a alentar, es decir, es una actitud cristiana, eso está en el Evangelio de Mateo, y después ayudar en lo que podía. La mentalidad que tenían los militares al combatir a los terroristas, estaban convencidos de lo que hacían porque era defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba las instituciones, inclusive a la iglesia, a todos. Es decir, estaban muy convencidos de que era una actitud no solo cumplida con su deber, sino una actitud cristiana, de ayudar al prójimo, es decir, a vivir en paz. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Qué ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. La censura militar prohibió el tango Cambalache, cuya letra le sonaba a denuncia popular, aunque solo fuera un eco de viejas amarguras. Pero entonces cualquier sombra de crítica provocaba una amenaza de muerte. Los periodistas extranjeros trabajábamos con muchas dificultades, con muchos problemas en aquellos años tan duros, tan complejos, tan difíciles, en los que, aunque esto parezca una exageración, nosotros también nos jugábamos la vida. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Los periodistas extranjeros éramos la única esperanza de una sociedad quebrada por el terror. Impedida cualquier forma de protesta, la resistencia a la tiranía se articuló desde finales de 1977 sobre la desesperación de las madres de los desaparecidos. Si han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Y ese dolor tan tremendo que se convirtió en lucha fue haciendo que nos diéramos cuenta que la unidad, que el colectivo, que hacer todas las cosas juntas, fue cuando decidimos, un grupo importante de madres, socializar la maternidad. No ser madres más de uno solo, ni pelear por el propio hijo, sino que teníamos que ser madres de todos. Y eso nos dio muchísima fuerza. Nos fuimos radicalizando, nos fuimos dando cuenta que nuestros hijos no iban a volver. Empezamos a leer informes de campos de concentración. Ellos empezaron a hacer algo terrible, que era mandarnos restos humanos en una caja, diciendo que eso era lo que había quedado. En fin, algunas madres les mandaron las manos, diciendo que eran de los hijos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Envejecidas, las llamadas locas de Plaza de Mayo continúan dando vueltas frente a la Casa de Gobierno cada jueves por la tarde. Sus figuras frágiles encarnan los anhelos de justicia y la memoria atormentada de Argentina. Yo no pienso nunca en mis hijos como cadáveres, para nada, no se me ocurre. Siempre los pienso en los momentos más lindos, más dulces, más tiernos, desde chiquitos o desde grandes, ese hola mamá de cada mañana. Para mí viven ahí y viven en la plaza. Yo creo que la plaza es un encuentro muy fuerte. Los restos de Azucena Villaflor, la mujer que fundó Madres y acabó secuestrada por la Marina, fueron localizados e identificados en 2005 y en diciembre sus cenizas quedaron enterradas en la misma plaza donde sus iguales reclaman justicia desde hace 28 años. Mi hija, embarazada de 7 meses, en el momento de su detención junto a su esposo,
Supimos después que tuvo familia en la Escuela de Mecánica de la Armada, tuvo un varón, en época democrática ya, recibimos un llamado de ella donde dijo, ya en el año 84, me dejaron sin mi marido y sin mi hijo, nunca supe nada de ellos. ¿Por qué le mienten a esa señora que me ayuda, me va a buscar a mi hijo, mamá? Ellos me llaman por los números que yo quiero. Había gente que me decía, tuviste suerte, te llamó, pero qué suerte, la perdí 2 veces. Otra vez no sé. Y otra vez no sé si está en alguna fosa o está en algún lado, viva, no se sabe. Y a mi nieto, que por suerte en el 98, como dije, lo encontramos, es ya un hombre, tiene derecho a tener su vida, y pienso que cada vez que se mire al espejo va a haber un poco de la madre y un poco del padre, porque es muy parecido a ellos. Las madres de detenidas embarazadas emprendieron la búsqueda de sus nietos, paridos en las mazmorras militares. Nacían así las abuelas de Plaza de Mayo, que conseguirían rescatar a más de 70 de los 400 niños que los centuriones arrebataron a sus madres antes de asesinarlas. Empezamos un trabajo de detectives a veces, lento y muy, pero muy difícil, porque la gente tiene mucho miedo. Una de las primeras criaturas recuperadas fue Paula Logares, que, secuestrada a la edad de 23 días, pasó los primeros años de su vida en poder de un comisario de policía. Ellos son malos. ¿Son malos? ¿Y por qué crees tú que son malos? Ellos secuestraron a mis padres. Paula, que creció al amor de su abuela, es madre de 2 niñas y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino. ¿Cuál querés? ¿Este o te gusta de otro color? Es una sociedad que le falta hacer un duelo, ¿entendés? Por eso se mantiene aún, creo yo, la figura de desaparecidos. No es la familia la que lo va a matar diciendo sí lo asesinaron, se lo tienen que venir a decir. Yo de mis padres no digo, los asesinaron. Pero yo dudo, o sea, no sé si tienen vida, no sé, yo no puedo decir sí o no, me lo tienen que venir a decir. Juan Cabandier acudió al banco de datos genéticos de abuelas de Plaza de Mayo y se convirtió en el penúltimo de los 78 nietos que han recuperado su identidad. Mi mamá, cuando ella me tiene a mí, tenía 17 años, había cumplido 17 años. Bueno, ella me tiene a mí en la ESMA, donde ella estaba secuestrada. Y a los 20 días los militares me roban de los brazos de ella y bueno, me llevan a una familia vinculada a los militares. De hecho, la persona que yo consideré durante casi 26 años que era mi padre, él es miembro de la Policía Federal acá en Argentina y bueno, o sea, yo me crié con un matrimonio vinculado a los militares, ¿no? Que también actuó, la Policía Federal fue una de las fuerzas que intervino en la represión, en la tortura y la desaparición de personas. Así que yo me crié con el enemigo. Se busca también a una niña, Clara Naí, que desapareció en circunstancias que después hablaremos. Yo no recuerdo haber estado en ese lugar, mucho menos cuando se me pregunta si yo había retirado a alguna persona o alguna criatura en una bolsa de nylon. Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, que logró restituir a más de 50 niños, aún no ha conseguido localizar a su propia nieta, cuya suerte se investiga en uno de los llamados juicios por la verdad. Allí secuestraron a mi nieta Clara Naí, mataron a mi nuera Diana Teruggi de Mariani, a 3 militantes más que estaban en la casa y mi hijo acababa de salir, estaba
en Buenos Aires, en la capital federal, y lo mataron 9 meses después. Clara Nay fue secuestrada, yo supongo que por los comentarios de todo este tiempo, todos estos años, 29 años, que la sacaron en el auto del comisario Checolat o el general Camps y se la llevaron con rumbo desconocido y la estoy buscando desde hace 29 años. Durante cerca de 20 años, una legislación impuesta por los militares impidió la actuación de la justicia. Pero un grupo de juristas, entre los que destacó el fiscal Hugo Omar Cañón, consiguió abrir los juicios por la verdad, unos procesos civiles fuera de la vía penal que permitían investigar asesinatos y desapariciones, aunque sin posibilidad de castigar a los culpables. Parecía que todo se cerraba con la ley de obediencia debida y punto final y los indultos de Menem. La puerta de esperanza fueron los juicios de Madrid, fundamentalmente, y otros juicios en el exterior, a los 20 años de la dictadura. Pero parecía que dentro de Argentina se cerraba toda la posibilidad de investigación y el camino que se buscó fue el de saber el destino de los desaparecidos. La reciente anulación de las leyes de impunidad, declaradas anticonstitucionales en 2003, permitirá que los tribunales de justicia citen a 3.000 militares. Ya había 150 procesados cumpliendo cómodos arrestos domiciliarios o en sedes castrenses. Ahora se espera que unos 500 sean acusados y condenados por torturas y asesinatos. Yo creo que es coherente la posición de las Fuerzas Armadas, dejan todo en manos de la justicia, lo que no excluye su solidaridad activa con los hombres que se encuentran detenidos a disposición de la justicia. Los temas de carácter estrictamente jurídico o legal están en manos de los abogados que cada uno ha designado y esto implica una confianza en el Estado de Derecho. Los delitos de lesa humanidad todavía en la Argentina no están legislados, lo dijo Carmen Argibay, lo vuelvo a repetir, no es un invento. Entonces, si no está legislado no se puede aplicar. Son homicidios simples, ya prescribió. Nos guste o no. En cuanto al número de muertos y desaparecidos, no son 30.000, son 9.500 y esos hay que restarles aproximadamente unos 2.000 de la AAA, que es antes de la revolución, quedarían más o menos 7.500. En un conflicto armado no es tanto, es decir, se compara, si uno ve, están muriendo 10.000 personas por año, más o menos, de accidentes de tránsito. Muchos de los represores han muerto, otros están incapacitados, algunas pruebas se han perdido, pero también a lo largo de estos años se han acumulado otras pruebas, se han excavado fosas comunes, se han descubierto testimonios que estaban depositados en algún lugar reservado, se ha acumulado pruebas de los juicios en el exterior. Creo que hay que tener el realismo suficiente como para aceptar que no se va a lograr la punición de todos los responsables, pero sí se puede lograr cuotas importantes y significativas. Ante las nuevas expectativas judiciales, se ha creado una comisión de investigación sobre el destino de los desaparecidos españoles, coordinada por el embajador de España y el secretario de Derechos Humanos argentino. Creo que me parece muy útil la idea que proponéis de crear un banco, un archivo genético de las personas, para que a través de diferentes elementos de identificación podamos tener realmente todos los datos al detalle para poder trabajar con los investigadores al fondo. Entre tanto, la existencia de justicia proseguirá en las calles, porque serán precisos cambios profundos en los tribunales argentinos, carentes de recursos y con muchos jueces y fiscales simpatizantes de la dictadura. Pero el mayor obstáculo legal está en el tiempo transcurrido, que ha permitido la destrucción de pruebas documentales. Florencio Varela, abogado de 36 altos mandos castrenses, ha desvelado la existencia de 9 reglamentos secretos que establecían el aniquilamiento físico, la tortura y la ocultación como partes de la metodología oficial. Los físicos son materiales de la misma tendencia. Allí se especifica en lo que se llama operaciones ocultas, no solamente la detención, el secuestro, la tortura del tercer grado, el terrorismo,
más una serie de acciones muy explícitas. ¿Y cuál es la importancia que tiene todo esto? Que en base a esos reglamentos fueron formados e instruidos todos los cuadros militares para este tipo de guerra que era la llamada guerra revolucionaria. Cuando el gobierno constitucional en el año 75 convoca a las Fuerzas Armadas y le ordena entrar operaciones, aplicaron lo que le fue enseñado y estaba en esos reglamentos escritos. Reglamentos que han sido ocultados hasta ahora. Mutilado en combate, el teniente coronel Nani sabe de qué habla, ya que cuando era capitán formó parte de los llamados grupos de tareas encargados de la represión en Mar del Plata. Ese accionar estaba absolutamente respaldado por una legislación que había sido promulgada por el gobierno constitucional de Isabel Perón y basada fundamentalmente en la doctrina vigente que teníamos nosotros, que eran, qué sé yo, como casi 20 reglamentos sobre cómo proceder dentro de la guerra, en la guerra revolucionaria, en la instrucción de lucha contra las guerrillas. El término aniquilar está claramente definido en la doctrina nuestra, que es la destrucción física o quitarle la voluntad de luchar al enemigo. El marco es amplísimo. Dentro de la destrucción física está, sin ninguna duda, está la muerte, porque era una guerra. En la guerra siempre hay muertos. El silencio que las Fuerzas Armadas han guardado sobre sus actos es difícil de entender, es un desafío para la comprensión. Hay, por cierto, muchos indicios de que en determinados lugares hubo pacto de sangre, de silencio, que todos tenían que participar en los mismos actos para que nadie pudiera luego tomar distancia y denunciar. Los militares destruyeron todos los documentos de la represión. Tan solo se conservan algunas fichas e informes de archivos policiales. Así resulta imposible establecer con precisión un censo de verdugos a quienes exigir responsabilidades. La gente del proceso tomó sus medidas para evitar que las cosas trascendieran. Antes de entregar el gobierno, el expresidente Vignone y el comandante en jefe del ejército, el general Nicolaide, ordenaron quemar absolutamente todos los papeles, todas las actuaciones. Jorge Wars, un desaparecido superviviente, mantiene un vasto archivo de datos sobre quienes participaron activamente en la represión. Yo calculo que participaron en la represión directamente entre oficiales y suboficiales cerca de 20.000 personas, todo a lo largo del país. Y lamentablemente no tenemos datos de todas ellas, sino que hemos logrado identificar aproximadamente unas 2.500. Y yo creo que hoy quedan menos de 2.000 que puedan ser procesados. Yo estaba segura que a partir de que tomaba esa decisión... Sobre muchos de los asesinos tan solo recaerá un castigo moral, el rechazo de la sociedad y, en algunos casos, el repudio de sus propias familias. Pocos meses atrás, la hija de un policía anunció su decisión de renunciar al apellido de su padre, tras denunciar públicamente sus crímenes. Cuenta que fueron a buscar a una guerrillera del ERP, que cuando llegaron la guerrillera tomó una pastilla de cianuro y segundos antes de morir le tiró un tiro a su hijo. Y que como quedó herido, bueno, él le ordenó a sus compañeros que lo mataran, ninguno de ellos se animó y bueno, entonces lo tuvo que hacer él. Y sé que es cierto porque cuando lo escuchaba, bueno, sabía que me estaba contando, bueno, su pesadilla mayor y bueno, lo que le había, de verdad, lo que le estaba destrozando la vida. Pero yo veía que mi papá en los últimos años estaba destruido como casi todos ellos, terminaron casi todos enfermos, el que no se suicidó terminó solo, mi papá terminó muerto en la calle solo. Ahora, dentro de los represores, digamos que hay dos grandes categorías, los que están orgullosos de lo que hicieron y los que se arrepintieron de lo que hicieron. Dentro de los arrepentidos hubo varios que se suicidaron,
hubo muchos o hay varios internados en institutos psiquiátricos, hay varios que están dedicándose a la religión, no una forma desaforada, digamos, en vez de comulgar, comen hostias directamente, otros que están totalmente desorientados. El pasado mantiene muchas cuentas pendientes con la justicia para que sea posible olvidarlo. El dolor causado por el genocidio argentino es demasiado profundo. Además, los muertos son tozudos, especialmente cuando quedan sin sepultura, y la ausencia de 30.000 desaparecidos supone un vacío insuperable. La figura de un desaparecido, una vez identifiqué cadáveres en el cementerio de Boulogne, siendo juez. Y me la mostró una madre con un ejemplo, ¿no? Después de un par de horas de conversación con esta madre, aceptó, a raíz de unas fracturas que tenía y que estaba muy bien probado que ese cadáver era de su hijo. Me pidió ir al cementerio, por supuesto de inmediato fue al cementerio. Ella quería tocar los huesos. Volvió a mi juzgado y me dijo: señor juez, ¿me permite llorar? Porque cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que sonaba el timbre de mi casa, yo creía que era mi hijo que volvía. Año tras año, las víctimas de la dictadura se echan a las calles en marchas contra la impunidad. Año tras año también, los militares honran a sus caídos en combate contra la guerrilla, y la sociedad argentina continúa partida en dos por la memoria de unos tiempos amargos. Yo creo que ningún militar duerme tranquilo, ni en guerras revolucionarias ni en guerras convencionales. A partir del momento que uno tiene que estar preparándose para matar a otro, difícilmente se pueda dormir tranquilo. Es el trabajo sucio que alguien tiene que hacer. Tal vez sea la formación esa que uno ha tenido que hace que los remordimientos no sean tan fuertes, pero cuando hay veces que uno se despierta a la noche con algún tipo de carga emocional, ¿no? Me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables, fui violada 4 veces, eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, sentí una soledad muy grande porque todo era tinieblas, porque todo eran presunciones, porque todo era hostigamiento, insultos. Le pedí a un torturador que por favor me diera la mano, que era lo único que le pedía, que por favor me tomara de la mano, porque no lo podía soportar. La justicia es muy lenta y cuando la justicia es muy lenta no es justicia. Y ya llegamos a 30 años. Es muy poco tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo para los procesos de los pueblos, pero es tanto tiempo, tan inmenso el tiempo cuando uno reclama la justicia, cuando 30.000 familias reclaman por sus desaparecidos. Por eso cuando vemos de alguna manera las imágenes terribles que fueron respecto a los torturados en Irak, sobre todo esas personas vendadas y desnudas, nos hacen recordar a cualquier campo de concentración que existió acá en la Argentina. $30 no es nada. Sentir que eso soplo en la vida, que 20 años no es nada. Es vivir la mirada, errarte en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada
a un dulce recuerdo